John Harrison, un respetado empresario local, fue hallado asesinado en su propia casa. Las pruebas pronto señalaron a su esposa, Emily, desatando un escándalo que desenmarañaría una compleja red de mentiras, amores retorcidos, engaños y oscuros secretos. Emily Harrison, una mujer hermosa de unos 30 años, siempre había sido el centro de atención. Su matrimonio anterior con Michael Turner había terminado de manera amigable, o eso parecía. John, su actual esposo, tenía una relación tensa con su hermano menor, David. Esta dinámica tensa ocultaba conexiones más siniestras que saldrían a la luz a medida que avanzara la investigación. El asesinato de John Harrison no fue un caso sencillo. Fue el catalizador que expuso un enredado triángulo amoroso, revelando que todos los involucrados tenían motivos ocultos bajo capas de apariencia y decoro. La detective Sarah Miller y su compañero, el detective Tom Reynolds, pronto se verían atrapados en un caso que desafiaba explicaciones simples. La noche del asesinato, el grito de Emily atravesó el tranquilo vecindario. Los primeros en llegar al lugar encontraron a Emily en un estado de histeria, su ropa manchada de sangre. El cuerpo de John yacía en el suelo de la sala, con una profunda herida en el cuello. La sangre se había derramado alrededor de él, empapando la alfombra. La escena era caótica, con muebles volcados y signos evidentes de lucha. El oficial Daniels, el primero en llegar, rápidamente aseguró el área. Observó a Emily, quien lloraba incontrolablemente, aferrada a una foto enmarcada de ella y John. Sus manos temblaban mientras trataba de explicar lo sucedido. Lo encontré así. Llegué a casa y él ya estaba ahí. No sabía qué hacer. Su voz era temblorosa, sus ojos grandes y llenos de terror. Pero había algo en su comportamiento que no cuadraba del todo. Estaba demasiado compuesta, demasiado ensayada. La detective Miller llegó poco después, observando cada detalle. Notó la ausencia de entrada forzada y el hecho de que John parecía haber sido sorprendido, lo que sugería que conocía a su atacante. La intuición de Miller le decía que esto era más que un simple robo que salió mal. Mientras el equipo forense comenzaba su trabajo, Miller llevó a Emily a un lado para tomar una declaración más detallada. Emily relató su día evitando cuidadosamente el contacto visual. Afirmó haber estado de compras y para cuando regresó a casa encontró a John sin vida. Pero había inconsistencias en su historia, pequeños detalles que no coincidían. El detective Reynolds se unió a Miller con expresión sombría. Había hablado con los vecinos, quienes informaron haber escuchado voces elevadas más temprano en la noche. Ninguno pudo identificar la segunda voz, pero estaba claro que John no había estado solo antes de su muerte. Miller miró a Reynolds. «Este no es un caso simple, Tom. Hay más en esto de lo que parece». Reynolds asintió en acuerdo. «Vamos a investigar más a fondo. Algo me dice que apenas estamos rascando la superficie». La investigación del asesinato de John Harrison comenzó en serio al día siguiente. Los detectives Miller y Reynolds empezaron su meticuloso proceso de reunir pruebas y realizar entrevistas. El primer paso fue construir una cronología de las últimas horas de John. Descubrieron que John había salido de su oficina alrededor de las 5 p.m., un poco antes de lo habitual. Su asistente mencionó que parecía preocupado, casi distraído. La versión de Emily la situaba en el centro comercial local durante ese tiempo, pero no había registros de cámaras de seguridad que confirmaran su presencia. La detective Miller se centró en el comportamiento de Emily. Parecía cooperativa, pero había una tensión subyacente durante el interrogatorio. Emily mantenía su historia, pero con frecuencia miraba su teléfono como si esperara un mensaje o una llamada. Miller tomó nota mental de revisar los registros telefónicos. Mientras tanto, Reynolds se adentró en la vida profesional de John.
Como exitoso desarrollador inmobiliario, John había hecho algunos enemigos. Rivales de negocios y exempleados descontentos formaban una lista de posibles sospechosos, pero ninguno parecía tener un motivo lo suficientemente fuerte para asesinarlo. A medida que profundizaban, los detectives aprendieron más sobre el pasado de Emily. Su matrimonio anterior con Michael Turner había terminado hace 5 años. El divorcio fue amigable en el papel, pero persistían rumores de infidelidad y disputas financieras. Michael se había mudado de la ciudad, pero regresaba ocasionalmente, supuestamente para visitar a su hija de otra relación. La detective Miller decidió visitar a Michael. Vivía en un modesto apartamento en las afueras de Willow Creek. Michael era un hombre alto y sombrío, con un encanto rústico. Pareció genuinamente sorprendido cuando Miller le informó del asesinato de John. «Emily me llamó anoche», dijo, con un tono de preocupación. Estaba histérica. Dijo que John estaba muerto. Le dije que llamara a la policía y luego me apresuré a ir. Pero cuando llegué, el lugar estaba lleno de policías. La coartada de Michael era débil, pero no había pruebas concretas que lo vincularan al crimen. Miller anotó su reacción y decidió mantenerlo bajo vigilancia. De vuelta en la estación, Reynolds había descubierto una nueva pista. David Harrison, el hermano menor de John, había sido visto discutiendo con John varios días antes del asesinato. David, un hombre encantador pero sin rumbo, siempre había vivido a la sombra de su hermano, albergando un profundo resentimiento hacia él, alimentado por los celos y la dependencia financiera. David fue llevado para ser interrogado. Estaba visiblemente nervioso, sus ojos recorriendo la habitación mientras hablaba. «John y yo discutimos sobre dinero», admitió. «Iba a dejar de mantenerme, pero no lo maté». Los detectives eran escépticos. La coartada de David para la noche del asesinato era débil. Afirmaba haber estado en un bar, pero nadie podía confirmar su presencia. A medida que lo presionaban, la historia de David comenzó a desmoronarse. El comportamiento sospechoso de Emily, la coartada dudosa de Michael y el profundo resentimiento de David formaban una maraña complicada. Los detectives se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo más que un crimen pasional. Había capas de engaño y motivos ocultos que necesitaban ser desentrañados una a una. John y Emily Harrison parecían ser la pareja suburbana por excelencia. Tenían una hermosa casa, un negocio exitoso y eran bien queridos en su comunidad. Pero bajo la apariencia de su vida perfecta, comenzaban a aparecer grietas. John había construido su imperio inmobiliario desde cero, conocido por su astucia en los negocios y sus tácticas de negociación despiadadas. Sin embargo, su éxito profesional tuvo un costo personal. La exigente agenda de trabajo de John dejaba poco tiempo para su matrimonio, creando una brecha entre él y Emily. Emily, por otro lado, tenía un pasado más complejo. Criada en una familia adinerada, estaba acostumbrada a una vida de privilegios. Su primer matrimonio con Michael Turner había sido un romance vertiginoso. Michael era un emprendedor carismático, pero sus negocios a menudo terminaban en fracaso. Su relación era apasionada, pero tumultuosa, marcada por frecuentes discusiones e infidelidades. El divorcio había sido amargo, con Emily acusando a Michael de engaño y mala gestión financiera. Michael, a su vez, afirmaba que los hábitos de gasto de Emily lo habían llevado al borde de la bancarrota. A pesar de la acritud, lograron separarse sin demasiado escándalo público. Michael se mudó de la ciudad, pero nunca rompió completamente los lazos con Emily. John entró en la vida de Emily poco después de su divorcio. Le ofreció estabilidad y seguridad, algo que ella necesitaba desesperadamente. Su cortejo fue rápido y se casaron en el plazo de 1 año. Sin embargo, la transición de una relación tumultuosa a una estable no fue fácil para Emily. Extrañaba la emoción
y la imprevisibilidad que Michael había traído a su vida. David Harrison, el hermano menor de John, era otra figura significativa en el drama que se desarrollaba. David siempre había sido la oveja negra de la familia, luchando con varias adicciones y una serie de negocios fallidos. John a menudo lo rescataba, creando una sensación de dependencia y resentimiento. La relación de David con Emily era compleja. Tenían una química innegable y sus interacciones a menudo estaban cargadas de tensión no expresada. Emily se confiaba en David sobre sus problemas matrimoniales y él, a su vez, encontraba consuelo en su compañía. Para los detectives, estaba claro que había más en su relación de lo que parecía a simple vista. A medida que Miller y Reynolds investigaban más a fondo, descubrieron que John había realizado recientemente algunos movimientos financieros significativos. Había contratado una gran póliza de seguro de vida y transferido activos sustanciales a nombre de Emily. Estas acciones sugerían que John estaba planeando para el futuro o anticipando algo grave. Los hábitos de gasto de Emily también habían sido objeto de escrutinio. A pesar de su apariencia de preocupación y dolor, sus registros bancarios revelaban grandes retiros y gastos inexplicables. Los detectives comenzaron a sospechar que podría estar planeando dejar a John y comenzar una nueva vida en otro lugar. Michael Turner, aunque aparentemente fuera de la escena, aún albergaba sentimientos por Emily. Recientemente había regresado a la ciudad y había sido visto reuniéndose con ella en varias ocasiones. Sus interacciones parecían amistosas en la superficie, pero había una tensión no resuelta y palabras no dichas. Las investigaciones de antecedentes pintaban un cuadro de un matrimonio al borde del colapso, con cada personaje ocultando sus verdaderas intenciones tras una fachada de normalidad. John era el pilar de la comunidad, Emily, la esposa perfecta, David, el hermano problemático, y Michael, el exmarido con sentimientos persistentes. Pero como pronto descubrirían los detectives, las apariencias podían ser engañosas. A medida que avanzaba la investigación, los detectives se centraron en descubrir los motivos detrás del asesinato de John Harrison. Cada uno de los principales sospechosos tenía razones, tanto ocultas como evidentes, que podrían impulsarlos a cometer un acto tan extremo. Los problemas financieros de Emily eran los más evidentes. A pesar del éxito de John, sus finanzas estaban agotadas. El estilo de vida lujoso de Emily los había dejado en una deuda significativa. La gran póliza de seguro de vida que John había contratado recientemente añadía una capa siniestra a esta tensión financiera. Si Emily se beneficiaba de la muerte de John, resolvería todos sus problemas de dinero. El romance de Emily con David complicaba aún más las cosas. Su relación no era solo un romance pasajero. Era un vínculo profundamente emocional, forjado por la insatisfacción y la dependencia mutuas. Michael Turner también tenía un motivo. Sus sentimientos persistentes y la amargura no resuelta de su divorcio creaban una mezcla volátil. La inestabilidad financiera de Michael lo hacía susceptible a medidas desesperadas. Sus frecuentes visitas a Emily insinuaban una relación reavivada que fácilmente podría haberse convertido en una conspiración contra John. El resentimiento de David hacia su hermano estaba bien documentado. Había vivido a la sombra de John la mayor parte de su vida, dependiendo de él para su sustento financiero. La discusión que tuvieron días antes del asesinato se centró en el dinero y el control. John había amenazado con cortar el apoyo a David, lo que lo dejaría en la indigencia. La dependencia de David hacia John había creado un odio profundo que podría haberlo llevado al asesinato. Los detectives también consideraron la posibilidad de un esfuerzo conjunto entre Emily y David. Su romance, junto con sus motivos financieros, los convertía en los principales sospechosos. Si conspiraban juntos, ambos podrían beneficiarse enormemente de la muerte de John. Emily ganaría libertad financiera y David se libraría del dominio de su hermano.
Una noche, la detective Miller recibió una llamada de un camarero local que afirmaba haber visto a Emily y David juntos la noche del asesinato. Según el camarero, parecían estar en una conversación intensa. Su lenguaje corporal sugería más que un encuentro casual. Esta nueva información situaba tanto a Emily como a David en la escena del crimen alrededor de la hora estimada de la muerte. Miller y Reynolds llevaron a Emily para un interrogatorio adicional. Confrontada con el testimonio del camarero, la compostura de Emily comenzó a desmoronarse. Admitió haberse reunido con David, pero insistió en que estaban discutiendo su matrimonio problemático y que no tenían nada que ver con la muerte de John. David, por otro lado, fue menos cooperativo. Cuando se le preguntó sobre su paradero, se volvió defensivo y evasivo. Su coartada, que ya era débil, ahora parecía aún más cuestionable. Los detectives lo presionaron sobre su relación con Emily y la naturaleza de su conversación esa noche. Pero David se mantuvo en su historia de inocencia. Michael Turner también seguía siendo una persona de interés. Sus frecuentes visitas a Emily, junto con sus problemas financieros, lo convertían en un sospechoso viable. En medio de estas revelaciones, los detectives se encontraron con varias pistas falsas. Una de estas distracciones vino en forma de una pista anónima que sugería que John estaba involucrado en actividades ilegales. La pista afirmaba que John había estado lavando dinero a través de su negocio inmobiliario. Aunque esta pista inicialmente parecía prometedora, una investigación más a fondo reveló que era infundada. Parecía ser un intento deliberado de desviar la atención de los detectives de los verdaderos motivos detrás del asesinato. Otra pista falsa provino de un ex empleado descontento de John. El empleado tenía antecedentes de hacer amenazas contra John y había sido despedido en circunstancias contenciosas. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, quedó claro que no tenía ninguna participación en el asesinato. Sus amenazas eran meras palabras vacías nacidas de la frustración y el resentimiento. El punto de inflexión llegó cuando el detective Reynolds descubrió una serie de mensajes de texto entre Emily y Michael. Los mensajes revelaban un resurgimiento de su relación romántica y discutían planes para encontrarse en secreto. Un mensaje en particular destacaba, enviado el día del asesinato, decía: «Necesitamos actuar esta noche. John no puede enterarse». Armados con esta nueva evidencia, Miller y Reynolds confrontaron a Emily y Michael por separado. Emily se derrumbó bajo la presión, confesando parcialmente el romance, pero negando cualquier participación en el asesinato. Michael, sin embargo, mantuvo su inocencia, insistiendo en que los mensajes se habían sacado de contexto. El avance en el caso se produjo cuando la detective Miller decidió examinar más de cerca los registros telefónicos y las transacciones financieras. Creía que estos proporcionarían las pruebas concretas necesarias para vincular a los sospechosos con el crimen. Los registros telefónicos revelaron una avalancha de llamadas y mensajes entre Emily, David y Michael en los días previos al asesinato. El patrón de comunicación sugería un esfuerzo coordinado, con Emily en el centro. La noche del asesinato, hubo varias llamadas entre Emily y David, así como una breve llamada a Michael. Esta triangulación de comunicación situaba a los tres sospechosos en contacto durante las horas críticas. Miller también descubrió una transacción inusual en la cuenta bancaria de Emily. Una gran suma de dinero había sido transferida a una cuenta offshore pocos días antes de la muerte de John. Esta transacción, combinada con la póliza de seguro de vida, sugería que Emily se estaba preparando para un cambio significativo en su situación financiera. Con esta nueva evidencia, los detectives decidieron confrontar a Emily una vez más. Esta vez, le presentaron los registros telefónicos y las transacciones financieras. Frente a pruebas irrefutables, la fachada de inocencia de Emily comenzó a desmoronarse.
La voz de Emily temblaba mientras hablaba. No quería que llegara a esto. Solo quería salir. John era controlador, asfixiante. Necesitaba una salida, pero nunca quise que muriera. Miller presionó más. ¿Con quién hablaste esa noche, Emily? ¿Por qué tú y David estaban en contacto tan frecuentemente? Emily vaciló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. David y yo teníamos un plan. Íbamos a dejar a John, empezar de nuevo, pero juro que nunca planeamos matarlo. Los detectives sabían que necesitaban escuchar la versión de David. Cuando lo llevaron para interrogarlo, David inicialmente negó cualquier participación, pero cuando se le confrontó con los registros telefónicos y la confesión parcial de Emily, su resolución se debilitó. David admitió haberse reunido con Emily la noche del asesinato, pero afirmó que su plan solo era confrontar a John, no hacerle daño. Emily lo había convencido de que John nunca la dejaría ir y que necesitaban hacerle entender que su relación había terminado. La participación de Michael se hizo más clara a medida que los detectives revisaron sus registros financieros. Descubrieron que había recibido una suma sustancial de dinero de una fuente desconocida poco después de la muerte de John. Este pago, junto con los mensajes de texto, sugería que Michael era parte de la conspiración. Los detectives decidieron reunir a los tres sospechosos para una confrontación tensa. Expusieron las pruebas, el colapso de Emily, el nerviosismo de David y la terquedad de Michael crearon una atmósfera volátil. Miller se dirigió a ellos. Sabemos sobre el romance, sabemos sobre el dinero. Es hora de confesar. ¿Quién mató a John? Emily, con lágrimas rodando por su rostro, finalmente confesó. Fue un accidente. Confrontamos a John. Las cosas se pusieron tensas y David perdió el control. No quería matarlo. El rostro de David palideció mientras tartamudeaba. Fue en defensa propia. John me atacó y yo solo reaccioné. No quise que terminara así. Michael, dándose cuenta de la gravedad de la situación, añadió. Se suponía que debía ayudarles a desaparecer después. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Los detectives tenían las piezas que necesitaban. La confrontación se había vuelto violenta, llevando a la muerte accidental de John. Emily y David habían entrado en pánico, y Michael había intervenido para ayudar a encubrirlo. El asesinato fue el resultado trágico de un plan que salió horriblemente mal. Con las confesiones en mano, los detectives sabían que habían descubierto la verdad. El caso estaba lejos de ser simple, pero los motivos y las relaciones enredadas finalmente habían salido a la luz. La verdad era una red de amor, traición y desesperación. La confrontación final con Emily, David y Michael marcó la culminación de semanas de intensa investigación. Los detectives Miller y Reynolds habían armado el rompecabezas intrincado del asesinato de John Harrison. El juicio de Emily, David y Michael comenzó con la sala del tribunal abarrotada. La comunidad de Willow Creek, conocida por su tranquilidad, ahora era un centro de atención mediática. Reporteros y espectadores estaban ansiosos por escuchar los sórdidos detalles del caso que había conmocionado al pueblo. La fiscalía presentó una narrativa convincente. Describieron cómo el romance de Emily con David había reavivado antiguas pasiones y cómo su relación se había convertido en una desesperada fuga de su matrimonio controlador. La fiscalía argumentó que los problemas financieros y la póliza de seguro de vida crearon un poderoso motivo para el asesinato. El abogado defensor de Emily intentó pintarla como una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor que tomó decisiones equivocadas en un momento de pánico. Enfatizaron que el asesinato no fue premeditado y que Emily no tenía intención de matar a su esposo. La defensa de David se centró en la legítima defensa. Resaltaron el comportamiento agresivo de John y su ataque a David, argumentando que David
había actuado por miedo a su vida. Lo retrataron como un hombre llevado al límite por años de tensión familiar y resentimiento. La defensa de Michael fue la más sencilla. Alegaron que no tenía conocimiento previo del plan de asesinato y que su participación se limitaba a ayudar a Emily por lealtad mal entendida. Lo presentaron como un cómplice involuntario atrapado en una situación fuera de su control. Durante el juicio, el meticuloso trabajo de los detectives salió a la luz. Los registros telefónicos, las transacciones financieras y las confesiones pintaron un vívido cuadro de los eventos que llevaron a la muerte de John. El jurado escuchó atentamente mientras la fiscalía y la defensa presentaban sus casos. En el estrado, Emily mostraba remordimiento. Relató la noche del asesinato en detalle vívido, su voz quebrándose mientras describía la confrontación con John. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba de su arrepentimiento y miedo. «Amaba a John», dijo con voz temblorosa, «pero me sentía atrapada. Cuando David y yo lo confrontamos, todo se salió de control. Nunca quise que esto sucediera». El testimonio de David fue igualmente emocional. Describió los años viviendo a la sombra de John, la constante sensación de insuficiencia y el momento de terror cuando John lo atacó. «Solo quería protegerme», dijo con voz entrecortada. «Nunca quise matarlo. Fue un accidente». Michael, en su testimonio, admitió haber ayudado a Emily a encubrir el asesinato, pero insistió en que no tuvo ninguna participación en el asesinato en sí. «Cometí un error terrible», dijo. «Pensé que estaba ayudando a una amiga, pero ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba». El argumento de cierre de la fiscalía fue poderoso. Enfatizaron la premeditación involucrada en el romance y los motivos financieros. Argumentaron que, aunque el asesinato no hubiera sido planeado meticulosamente, fue el resultado de una serie de acciones deliberadas tomadas por Emily y David. Los argumentos de cierre de la defensa se centraron en los aspectos emocionales y psicológicos del caso. Pidieron clemencia, destacando la falta de premeditación y la compleja red de emociones que llevó al trágico evento. Después de varios días de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Emily y David fueron encontrados culpables de asesinato en segundo grado, reconociendo el contexto emocional del crimen, pero también la gravedad de sus acciones. Michael fue encontrado culpable de ser cómplice después del hecho, su papel en el encubrimiento innegable, pero su participación en el asesinato en sí menos clara. A medida que se leían los veredictos, la sala del tribunal estaba en silencio. Emily Harrison fue sentenciada a 20 años de prisión. David Harrison recibió una sentencia de 15 años. Michael Turner, aunque menos directamente involucrado, fue sentenciado a 5 años por su papel en el encubrimiento. El retorcido triángulo amoroso que llevó al asesinato de John Harrison se había desenmarañado, pero su impacto se sentiría durante años. La verdad, una vez descubierta, había traído justicia, pero también había revelado las profundidades de la fragilidad humana y las devastadoras consecuencias de los deseos desenfrenados.